Operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo. El código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa. Y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. 6 de la tarde, 59 minutos. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Vania Thaís llegó a Radio Santa Rosa. Quédate con nosotros porque la verdad nos hará libres. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. El día de hoy arrancamos La verdad nos hará libre con definitivamente un tema que quisimos tocar ayer, pero el tiempo no nos dio. Terminamos hablando todo el programa de la endometriosis y creo que es muy importante que le demos seguimiento a este tema y agradezco mucho a las personas que llamaron en vivo y que participaron. El día de hoy vamos a tocar el tema que no tocamos ayer, que es el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe que acaba de presentar, porque hay algunas imprecisiones que definitivamente se tienen que aclarar y para tal caso vamos a tener con nosotros al doctor Ernesto Álvarez Miranda comentando justamente este tema. Así que arranquemos con el programa. Hoy, como había mencionado, vamos a desglosar algunas de las cosas que nos han llamado la atención porque definitivamente esto es un tema bastante álgido, bastante coyuntural, pero sí es importante que, siendo un organismo internacional que muchas veces da recomendaciones a gobiernos, tengamos claro cuál es el punto de la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Definitivamente, y hay que decirlo, porque desde el catolicismo no queremos jamás que ningún hermano nuestro muera. Ningún hijo de Dios debe perder la vida. Ahí estamos todos claros. Sin embargo, existe definitivamente una regla para vivir en sociedad, que es el cumplimiento de la ley. Para eso existen las leyes. Y la OEA misma había estipulado, ¿no?, en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, aprobada en primera sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2002, en el artículo 2, inciso 1, parágrafa F, dice: protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. Entonces uno se pregunta, ¿no? La OEA, en un documento oficial, está diciendo que tomar aeropuertos es terrorismo. ¿Por qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces dice que existe terruqueo? Entonces vamos a desglosar estas cosas para que no haya más dudas. Así que arranquemos con este primer bloque. Vamos a empezar, por supuesto, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Primero que nada, Manjar Golden Alfajores. Ya saben, toman una captura en una historia, nos etiquetan en Instagram, nos etiquetan en Twitter, nos etiquetan en la red social que mejor les parezca si nos están viendo a través de la señal de Facebook. Si nos están escuchando en el 1500 AM o en el 105.1 FM en Lima Sur, y van a participar automáticamente. Mañana es el sorteo de la torta de alfajor de Manjar Golden Alfajores, que es deliciosa, es una delicia. En segundo lugar, agradecemos a Fundo Mamá y Solina. Ya saben que están en preventa los terrenos, media hectárea a $130,000 y la hectárea completa a $270,000. No olviden que este es un precio de preventa y que solo va a estar disponible mientras el terreno esté siendo trabajado. Así que yo que ustedes me apuro, ya saben, 993-496294 para más información. Y también hay que agradecerle, por supuesto, ahora creo que sí se ven un poco más, a Catalú Lashes, que tiene promociones especiales en lifting. El makeover completo está con promoción. Ya saben que siempre pueden ir a cualquiera de sus 4 sedes en Los Olivos, en Miraflores, en San Miguel o en Santiago de Surco. Muchas gracias, Catalú Lashes. Y no olviden
que este programa aporta a la Casa Hogar Caritas Felices, que es un lugar donde van mujeres embarazadas que normalmente son muy jóvenes e incluso a veces son demasiado jóvenes. No es algo que definitivamente deseemos, pero es una realidad que existe y nosotros como católicos, nosotros como providas, tenemos que siempre estar del lado de los vulnerables. Entonces, ya saben que pueden aportar con su YAPE al 974-136-013. Es el 974-136-013 a través de YAPE si es que quieren hacer alguna donación. Y recuerden que pueden obviamente donar para que estas chicas puedan tener una mejor calidad de vida, puedan aprender un oficio que les permita salir adelante, porque ellas, a pesar de todo, decidieron no apagar un delito con otro delito, sino decidieron por la vida y hay que reconocer el valor que tiene esa decisión de no caer en lo mundano, de no caer en el camino fácil, sino ir por el camino de Dios. Así que hay que ayudarlas y orar mucho por ellas para que puedan salir adelante y puedan rehacer su vida. Vamos a hablar ahora sí, un poquito más a detalle de lo que está ocurriendo y para tal caso vamos a llamar al doctor Ernesto Álvarez Miranda. Él es expresidente del Tribunal Constitucional, es constitucionalista, es una persona que definitivamente tiene autoridad y actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Ernesto, muy buenas noches, bienvenido a Radio Santa Rosa. Mira, ha sido tendencia últimamente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se entiende porque definitivamente ha sido coyuntural, importante, pero tiene varias imprecisiones, pero obviamente si no lo analizas desde, digamos, una perspectiva profesional, ¿no?, del derecho, no se entiende al 100% dónde están estas imprecisiones. ¿Cuál es tu opinión general respecto a este informe? Gracias, Mania, por la oportunidad. Se puede resumir para todos tus seguidores de que el informe tiene dos partes que están entremezcladas. Una parte que obedece a la teoría general de los derechos humanos que invoca al Estado en vista de los hechos de violencia producidos donde aparentemente hay un uso desproporcionado de la fuerza en algunos casos. Lo que solicita y exige al Estado peruano es lo de siempre, lo que ya sabemos todos: investigar, procesar, sancionar y reparar. Lo que hace la Comisión, al igual que la Corte Interamericana, cuando tiene que resolver un caso, es esencialmente darle la responsabilidad al Estado para que las instancias internas, la justicia interna, no oculte, no peque de negligencia en estos hechos donde sí podría haber graves violaciones de derechos humanos. Muy bien. La segunda parte es una parte eminentemente política, redactada a pedido de la izquierda peruana, que son los amigos, los socios, los aliados de muchos de los componentes del sistema interamericano y de las ONGs que los patrocinan. Recordemos que el sistema interamericano está financiado prácticamente a la mitad del presupuesto real por las ayudas, las subvenciones de campañas de ONGs internacionales sumamente poderosas que instalan sus agendas privadas en los fallos de la Corte Interamericana y en los informes y en la actuación de la Comisión. Por tanto, esto ha sido materia de un escándalo internacional en su momento, cuando se comprobó fehacientemente, tal cual sería que, aunque la Corte recibe la subvención y gran parte de su presupuesto está a cargo del estudio Rodrigo Elías Medrano, el Muñiz y el Miranda Amado. Claro. Es un escándalo terrible porque ellos presentan casos
que la Corte Suprema resuelve. Lo mismo está sucediendo a nivel de la protección de los derechos humanos en la OEA, pero nadie hace caso, nadie hace demasiado tema porque la coyuntura también nos dice. Y están en realidad trabajando de la mano con el sistema interamericano para que no les haga demasiados problemas. Recordemos de que la expresidenta constitucional de Bolivia Yanine Áñez. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un informe que tiene cosas muy graciosas. Se pronuncia en contra del llamado modelo extractivista peruano, sin reconocer que el Perú es esencialmente un país minero. Por supuesto. De la minería tiene que salir el dinero, y justamente ha salido el dinero para el crecimiento de la agroindustria. Sí, y de hecho yo justamente hice hincapié en una cosa, ¿no? Te dicen que es un modelo extractivista, un poco más, y satanizan pues a la empresa privada en el Perú, pero más que eso, hay una parte chiquitita en uno de los primeros pies de página del informe, que chiquitito te pone el informe del COMEX, ¿no? O sea, ahí chiquitito recién te pone el reporte de eficacia del gasto público al primer semestre del 2022, que justamente explica que los gobiernos regionales reciben el dinero del canon, de las regalías, reciben el dinero y el presupuesto nacional y no lo ejecutan. Pero finalmente la culpa la tiene Lima y por eso se genera pues esta bola de nieve de resentimiento, ¿no? Pero eso sí, es un pie de página chiquitito y para ellos, y eso es lo que más me sorprendió, el origen de todo es la discriminación étnico-racial, ¿no? Entonces, finalmente es lo que... El discurso que ha hecho la extrema izquierda, ni siquiera la izquierda moderada, la izquierda parlamentaria, sino la izquierda más extrema pretendió justificar el golpe de Estado de Castillo, alegando que en el fondo se trataba de un tema de discriminación racial por el origen andino de Castillo. Obviamente que muchos periodistas recordaron de que Toledo también había gobernado, sí, claro. Y Toledo también provenía de una extracción andina. Por supuesto. Por tanto, es absolutamente falso, pero la comisión ha comprado el discurso. Ahora, al igual que el tema de la desigualdad de las comunidades indígenas. Claro, es un pidiendo... Las comunidades indígenas han, de acuerdo al convenio OIT, han constitucionalizado la protección de su etnicidad, de las peculiaridades de su propia cultura, y cómo se puede exigir a un Estado que suprima las desigualdades con las comunidades indígenas cuando precisamente el Estado es responsable de preservar la identidad étnica y preservar la voluntad de estas comunidades para dedicarse a las actividades económicas que ellos prefieren, y obviamente prefieren dedicarse a las ancestrales. Por tanto, con las ancestrales no se puede exigir que se suprima la desigualdad. Qué bonito sería que las comunidades indígenas elijan pues dedicarse a la agroindustria, dedicarse a pedir una hidroeléctrica para tener energía suficiente para exportar mango, para exportar chirimoya, para exportar cultivos propios, pero ese no es el caso. Por supuesto. Entonces, es un totalmente contrasentido. O sea, la izquierda extrema, cuyo vocero actual es la comisión, nos pide, por una parte, preservar la identidad cultural, la voluntad de los pueblos indígenas, etcétera, pero por otra parte, luego nos reclama, oiga, los pueblos indígenas son desiguales, están en desigualdad con respecto a las comunidades urbanas. Así es. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué hacemos? No, hay dos cosas más, bueno, tres cosas más que a mí me llamaron la atención. Primero, cuando Vladimir Cerrón publicó con Perú Libre el plan de gobierno de este partido para poder presentarse a las elecciones, se habló específicamente
de una asamblea constituyente que tuviera los cupos para los indígenas, para los andinos, para los aymaras, si no me equivoco, y para los afrodescendientes, que es lo mismo que está en las conclusiones del informe. O sea, piden una suerte de cupo, y lo más preocupante, en mi opinión, es que piden, dicen, el adelanto de elecciones generales, o sea, que sus propuestas, sus demandas políticas son explícitas y coyunturales, en el 285 dice eso, y dice convocatoria a una asamblea constituyente, y 4 líneas más abajo dice las demandas deben ser atendidas considerando el respeto al Estado de Derecho y al debido proceso. La asamblea constituyente no vendría a ser, digamos, contradictoria al Estado de Derecho y al debido proceso. La asamblea constituyente no existe. En el orden constitucional peruano, es un constituyente después de dictadura, después de un largo quebranto del orden democrático, y justamente sirve, como en el 1978, para reacomodar a los actores políticos democráticos luego de una prolongada dictadura. Sirvió el CCD de Fujimori, sirvió para obligarlo a la situación del golpe de Estado de abril del 92, a presión de la comunidad internacional, para dar una nueva constitución y permitir el juego en un Congreso democráticos, como lo fue. Se presentaron de derecha y algunos de izquierda. Así es. Entonces, y fue, digamos, aprobada por referéndum. En este caso lo que tenemos es una sucesión constitucional de un presidente que da un golpe de Estado, fracasa y es vacado por el Congreso, y asume su vicepresidenta, la que fue votada en la misma plancha. En su fórmula presidencial, tal cual. Entonces no tenemos, o sea, si bien es cierto tenemos una crisis política por las fallidas reformas, por las reformas maliciosas que en los últimos 10 años nos han obligado a efectuar algunos ONGistas, también es cierto de que no ha existido un quebranto prolongado del orden constitucional, sino por el contrario. El Perú es uno de los pocos países en Latinoamérica que ha enfrentado al comunismo y lo ha vencido. Por tanto, al contrario, en lugar de una reprimenda de la Comisión, lo que ha debido hacer, por último, si es que recibió una presión muy fuerte de sus amigos, invocar, exhortar a un diálogo permanente en el cual se considere la posibilidad de un adelanto de las elecciones. Claro. En esos términos. Pero no puede prácticamente recoger el discurso, los postulados, el programa de la izquierda marxista. Así es. Ahora, además, recordemos un principio. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de conceptos propios de una ideología liberal del siglo XVII y XVIII europeos. Estamos hablando de principios democráticos. Por tanto, es sospechoso que marxistas-leninistas hayan dictado el texto de una comisión interamericana que justamente recibe dinero de los estados de la OEA, aunque obviamente no les es suficiente, claro, para proteger a los derechos humanos, que son básicamente conceptos liberales del siglo XVII y XVIII. Así es. Ahora, pregunta, se supone que el informe va desde la época de la campaña, porque en realidad acá lo que dicen es que están evaluando desde como el 2021, ¿no? Y que obviamente están teniendo en cuenta en el contexto todo lo que pasó en el 2021. Sin embargo, cuando hablan de los fallecidos de todo este tiempo, tienen en cuenta gente desde el 2022, desde noviembre del 2022, y no cuentan a los que fallecieron en las protestas, en el paro contra Pedro Castillo. Y no deberían
de alguna manera u otra tener en cuenta también a estas personas que fallecieron también en legítima protesta porque justamente el gobierno no estaba funcionando correctamente, o sea, no entraría, digamos, en el amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también se reclame la indemnización, por ejemplo, de Brusco Mazunco, que es este niño de 13 años que falleció en el paro nacional? Por supuesto. Pero el tema es de que no, o sea, el tema es de que gran parte del texto ha sido dictado por la propia izquierda peruana. Sí. Ellos se han reunido y han recogido los discursos de sus aliados, de sus amigos, de la misma manera en que nosotros, por ejemplo, no podríamos dar fe del texto, ¿no?, de gente nazi o de fascistas o de comunistas o de guerrilleros, terroristas. Y gran parte de los miembros de la Comisión Interamericana consideran que los partidos democráticos y consideran que los líderes democráticos son fascistas. Sí, claro. O sea, la democracia para ellos está en el marxismo-leninismo, en el progresismo que les ha de conducir a un Estado socialista. Así es. Entonces, Socialismo del siglo XXI. Premisa, todos los que no creemos en el socialismo y que creemos en la democracia con todas sus variantes y defectos, somos reaccionarios, somos opuestos al cambio. Entonces, nuestro mensaje, nuestra perspectiva carece de valor y carece de legitimidad. Por eso es de que recogen ellos de que es el fujimorismo el culpable de la crisis política y de la polarización. Tal cual. No reparan en que, primero, cuando un gobierno en minoría que ha ganado la primera vuelta con 18% y la segunda por un descarte, está obligado a hacer política, está obligado a concertar con los principales partidos más cercanos para tener un gabinete de ancha base y poder gobernar con estabilidad. Pedro Castillo, por el contrario, quiso sustentar en forma exclusiva el programa de Perú Libre, y cuando vio que lo enfrentaban las fuerzas democráticas y las instituciones de la propia sociedad, no tuvo mejor idea que convocar a Aníbal Torres. Claro. Aníbal Torres fue precisamente quien más se opuso a cualquier intento de diálogo y salía a diario a bombardear en todos los medios y a desproticar contra todos los políticos que querían diálogo. Así es. Y él es el principal actor de la polarización, él, Castillo y los líderes de Perú Libre. Pero eso no lo recoge porque, claro, ellos tienen una visión de la sociedad y de la política similar a la de Perú Libre. Claro. Ahora, hay muchas personas que han venido diciendo que ya este es el momento de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero parece que no entienden tampoco cuáles son los riesgos que eso conllevaría, porque por más que hay estados que son muy críticos, por ejemplo, de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo El Salvador, no se salen igual, ¿no? Claro, es no. que de la Comisión no podemos salirnos. Claro. Porque la Comisión proviene precisamente de la OEA, de la Convención Americana, etc. Así es. De lo que se puede uno salir, un Estado puede salirse, es de la jurisdicción de la Corte Interamericana. Claro. Entonces, pero finalmente, es la que va a actuar a continuación. ¿Qué tan? Este informe va a servir de base para luego condenar al Perú cuando establezca, pues, lo que en buena cuenta todos pensamos, de que hay posiblemente algún uso desproporcionado de la fuerza en algunos casos puntuales, donde se pudo haber empleado armamento no letal, donde se pudo haber disparado las piernas, donde se pudo haber disparado al aire, y otros casos que no. Casos, por ejemplo, de la toma del aeropuerto, donde ya había gente quemando o robando instalaciones del aeropuerto. Allí sí, o cuando estaban repeliendo el ataque con fuego, con artificios fabricados en forma artesanal, hechizas, como legítima claro. defensa. Pero cuando llegue a uno de esos casos de legítima defensa
o de uso de la fuerza proporcional, esos van a llegar a la Corte y van a tener como sustento este informe de la Comisión. Por tanto, tenemos un problema ya como país, pero que debemos enfrentarlo de una manera unida, todas las fuerzas e instituciones democráticas. Así es. Porque ya no podemos seguir siempre retrocediendo o tratando de decir medias verdades para quedar bien con los marxistas. En un punto tiene que haber firmeza, ¿no? O sea, y si definitivamente no hay una solución, porque yo a mí lo que me sorprende poderosamente es que definitivamente los pies de página, para mí los pies de página son un escándalo, porque yo lo que veo es argumento circular constante, ¿no? O sea, citan a la misma CIDH, citan a Infobay, citan a Telesur de Caracas, citan a Telesur. El dictador Maduro. Exacto. Es él sí un genocida. Y un eso sí es masacre. Y que ha impulsado durante varios años el descalabro humanitario que es hoy en día Venezuela. Totalmente. Pero sin embargo, pueden citar a Telesur y el mismo día invocar a Perú que acepte a los migrantes de la frontera sur. O sea, es un acomodo, es una lectura maliciosa de la realidad latinoamericana la que se está haciendo hoy en día. Y esto debe ser frenado. Obviamente, yo no soy partidario de salirnos de ninguna de las instituciones del sistema de protección de derechos humanos. Lo que tiene que hacer Perú es, por fin, hacer una labor de denuncia internacional. Así es. Con los fundamentos y con la moderación adecuada, propia de un Estado democrático que ha sabido defender su democracia y que tiene una democracia de más de 30 años. Así es, tal cual. Doctor, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y por el análisis tan extenso. Muchas gracias. Muy amable, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esas fueron las declaraciones del doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, sobre este tema tan importante. La verdad es que hay que ponernos siempre a pensar cuáles son las implicancias de salir de la Corte. Porque salir de la Corte, no estar ahí, también nos va a vulnerar de alguna manera. ¿Qué pasa si mañana aparece un Antauro Humala? No hay nadie que nos defienda. Entonces, no podemos irnos al extremo. Lo que tenemos que hacer es pelear. O sea, ¿cuántas veces nos han dicho, ¿no?, que nosotros tenemos esto, que tenemos el otro? ¿Por qué otros tienen que decir lo que nosotros estamos viviendo? No es justo que se juzgue simplemente por lo que dice algunos medios de prensa internacional. Entonces, vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando volvamos, vamos a analizar algunos puntos resaltantes del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que evidencia que sí existe un sesgo. Escuché muy temprano el día de ayer que algunos periodistas muy influyentes decían que se viene la noche para Dina y para Otárola, ¿no?, para la presidenta del Perú y para el presidente del Consejo de Ministros, porque lo que ha pasado es una vergüenza y que Human Rights Watch ha dicho tal cosa y Amnistía Internacional ha dicho otra, y que no, esto simplemente está alineado a lo que dice consistentemente la prensa, consistentemente las ONGs y la prensa independiente, y es lo que ha pasado y no sé cuántos. No, hay que pensar por nuestra cuenta. Así que vamos a comerciales y analizamos a profundidad lo que viene. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-191-191
979-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salieron a la venta nuestros vistosos gorros alusivos a nuestra emisora, a solo 13 soles. Puedes elegir 2 colores, rojo o azul. Apoya el sostenimiento económico de nuestra primera emisora católica del Perú. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ...29 minutos. Estamos de vuelta aquí en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y en esta ocasión vamos a recordar a nuestros auspiciadores, Manjar Golden Alfajores. Ya saben que pueden participar del sorteo de una torta de alfajor. Simplemente tienen que mencionar a Manjar Golden Alfajores, me tienen que mencionar a mí, mencionar a la radio y utilizar el hashtag La Verdad Nos Hará Libres en sus siglas. Y automáticamente estarán participando en el sorteo que será el día de mañana. Bueno, el contexto político de la efeméride del día de hoy. El contexto político de la efeméride del día de hoy, mayo 4, es May the 4th be with you, el día de la Guerra de las Galaxias. Pero ¿cuál es el contexto político? El origen de Star Wars Day, el día de la Guerra de las Galaxias, se remonta al 4 de mayo de 1979. May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. Fue la frase que se pudo leer en un artículo publicado en London Evening News. El artículo aseguraba que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaron a Margaret Thatcher por su recién nombrado puesto como primera ministra del país. En 1980, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se basó en el personaje Grand Moff Tarkin para crear una iniciativa de defensa estratégica conocida como Guerra de las Galaxias. Esa es la efeméride del día de hoy. La verdad es que me parece bastante interesante. Recuerden lo que dijo Margaret Thatcher justamente, que el socialismo no funciona y, por supuesto, no hay mejor satisfacción que el trabajar para poder ganarse el pan todos los días. Y es algo que además dice la Biblia, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y por eso el socialismo tampoco es compatible con la doctrina social de la Iglesia Católica. De hecho, el socialcristianismo surge justamente como un punto medio que no comulga con el capitalismo salvaje ni tampoco con el marxismo y las ideas que han traído tanta destrucción y muerte a lo largo de la historia en el mundo. Pero como bien ha dicho el doctor Ernesto Álvarez Miranda en el bloque anterior, ¿no? Vamos a ver algunas de las cosas que están trayendo definitivamente mucha controversia. Voy a compartir pantalla para todos aquellos que nos estén viendo a través de la señal de Facebook. Para todos aquellos que nos estén viendo a través de la señal de Facebook, vamos a entender un poquito. Yo quiero, los que no, obviamente lo voy a leer en voz alta, pero quiero presentar pantalla pues para ver el informe, ¿no? Acá justamente vamos a ir a la parte de arriba para que ustedes puedan ver. Esta es la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales. Espero que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos las protestas sociales no solamente sean las protestas de izquierda, sino también las protestas de la gente genuinamente protestando en el paro nacional que se realizó el año pasado, donde murió este chico lamentablemente, ¿no? Entonces, en el antecedentes y contextos, acá podemos ver algunas de las cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención. Aquí es donde yo veo, por ejemplo, en los pies de página, ¿no? Porque aquí hablan de las encuestas de corrupción. Acá está el reporte sobre la eficacia del gasto público, que lo ponen dentro del contexto, pero lo ponen como pie de página 36, y esto está en el punto 26, ¿no? Donde justamente se habla del origen de la protesta. Y acá dicen que tiene un origen étnico-racial, ¿no? Entonces, prácticamente están reduciendo la protesta a simplemente racismo y clasismo. Solo en la última página dicen, a ello se suma la baja ejecución presupuestal
en todos los niveles del Estado, en particular en gobiernos regionales y locales. Lo que no se están dando cuenta es que aquí está el reporte de eficacia del gasto público y, como había dicho anteriormente con Ernesto Álvarez Miranda, el expresidente del Tribunal Constitucional, el gasto público es muy ineficiente y eso no es culpa de Lima, eso es culpa de los gobiernos regionales, pero la narrativa que se manejó para poder azuzar a la población fue justamente decir que Lima tiene la culpa, y es de hecho por eso que deciden venir a Lima a protestar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Hablan acá del COMEX, pero yo quiero darle un especial énfasis a las fuentes que utilizan en los pies de página. Comisión de la Verdad y Reconciliación, como pueden ver aquí, Amnistía Internacional, El País de España. ¿Y qué es Amnistía Internacional para aquellos que no saben? Es una ONG. Entonces, a todos aquellos periodistas muy influyentes que están en los diferentes medios de comunicación, ¿a qué se refieren con que esto no lo ha realizado una ONG? Que esto no lo ha realizado un medio independiente de la prensa. ¿A qué se refieren? Porque lo que citan es justamente a todos los medios hegemónicos que comulgan con la Agenda 2030. Pero vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo para que vean cuáles son las fuentes. Amnistía Internacional, El País de España, que está conformado, por supuesto, por corresponsales, como el que escribe este artículo, ¿no? Que se llama, que tiene como título El terruqueo, ¿no? El arma verbal que pone a los manifestantes peruanos en la diana. ¿Y quién es Renzo Gómez Vega? Por supuesto que es un periodista que comulga con un sector de la izquierda peruana, ¿verdad? Y que está en un medio izquierdista español. Pero vamos a seguir viendo los pies de página. Instituto de Estudios Peruanos, IEP, Defensoría del Pueblo, los mismos que en un informe habían pedido, dicen que se necesita una nueva constitución. Argumento circular, CIDH, ¿no? CIDH, BBC, que ya sabemos cuál es el sesgo de la BBC de Londres, CIDH, Infobay, El País, La República, Tenesur, y yo lo que, si fuera Telesur haciendo alusión a algo que pasa en Caracas, lo entiendo, pero Telesur, Corte Suprema de Justicia en el Perú, rechaza cuestionamientos de la Fiscalía. ¿En qué momento Telesur se convirtió en una fuente confiable para hablar de la política del Perú? Si Telesur es de Caracas. ¿Por qué Telesur tendría que ser una fuente confiable para hablar de la Corte Suprema de Justicia en el Perú? Más de la CIDH, proyecto de ley, que todavía por supuesto no lo es, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? CPI, ¿no? Y de hecho, cuando hablan de la crisis institucional, citan el mensaje televisivo de Pedro Castillo, ¿no? Pero cuando dicen, prácticamente dicen, el anuncio se realizó horas antes de que el Congreso de la República votara una moción de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, originada por señalamientos de corrupción del expresidente Castillo, sus familiares y funcionarios. No dicen cuántos. Eran más de 7 carpetas fiscales. Y no era un tema de racismo, que es lo que ellos están diciendo, ¿no? Pero vamos a seguir viendo. CIDH, Infobay, La República, Defensoría del Pueblo, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para cuando ellos dijeron no vamos a apoyar un golpe de Estado porque por supuesto es inconstitucional. Acá no pueden inventar mucho porque eso fue textualmente lo que pasó, ¿no? Y ahora Pedro Castillo se encuentra preso de su libertad. Hablan de la protesta social y hablan de informes de la Defensoría del Pueblo, no señalan algunas cosas que sí son relevantes, como la presencia de las polleras rojas que se lanzaron hacia la policía y recibieron una bomba lacrimógena. Claro, fue trágico. Algunas tenían a sus hijos en la espalda y nunca está bien eso. En eso estamos completamente de acuerdo.
¿Por qué no se busca la verdad? ¿Qué son las polleras rojas? ¿Qué son los ponchos rojos? Hay gente que se olvida de eso, ¿no? Los ponchos rojos son justamente un grupo indígena boliviano que apoya las protestas políticas de Evo Morales, que justamente ha sido declarado no grato aquí, pero que tiene un MAS en Arequipa, que ha ido de gira por el sur del país y a quien, por cierto, Pedro Castillo le había ofrecido mar y tenía una relación muy estrecha con él, ¿no? Entonces, en las conclusiones, para no alargar tanto este asunto, porque ya obviamente también nos va a ganar la hora y creo que es importante que estemos siempre circunscritos en el horario, ¿no? Aquí, en las conclusiones y recomendaciones, hablan de diferentes cosas, hay que verlo como lo que es. Pero acá justamente dicen, ¿no? Las protestas sociales que comenzaron el 7 de diciembre de 2022 tienen demandas políticas explícitas y coyunturales, como es el adelanto de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. En la base de estas demandas hay justas reivindicaciones de comunidades campesinas y pueblos indígenas, como el acceso a derechos en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Por favor, señalen en honor a la verdad un solo derecho que tenga un indígena, que no tenga un indígena que yo sí tenga. Como señaló el doctor Álvarez Miranda, ellos eligen libremente dedicarse a otras cosas. ¿Por qué es necesario que tengan cuotas, cupos? ¿Por qué los infravaloran de esa manera? ¿Creen que no pueden llegar a través de la meritocracia? ¿No les parece que eso sí discrimina? Las provincias apartadas de la capital demandan que se valore la diversidad étnico-racial. Ya está protegida. No ser estigmatizadas, ser consultadas en su territorio y que la riqueza que estos generan se distribuya equitativamente. Perdón, yo presenté hace tiempo en el programa Combaters justamente la distribución, por ejemplo, del canon, ¿no? Presenté la distribución del canon minero. Y ahí es donde me preocupa poderosamente que no citen cómo es esta distribución. A lo que voy, ¿no? Si tú tienes un porcentaje de canon minero, este es importante, por supuesto, ¿no? Y lo que se tiene que comprender es que no hay una buena ejecución del gobierno regional del canon a pesar de lo que reciben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque yo particularmente quiero que se sea justo al momento de hablar, ¿no? ¿Y cómo vamos a tener claro cuál es la distribución del canon si ni siquiera tienen idea de cómo se distribuye, si los gobiernos locales no están ejecutando el presupuesto que reciben? Y no solamente del canon, no solamente del canon, ¿no? Entonces, claro, Cusco, Ancash, Arequipa, Piura, La Libertad, Cajamarca, ellos son los que más reciben canon. Y díganme, ¿en Cusco hay agua? ¿En todo Cusco? No, no todo Cusco tiene agua. Cusco tiene gas, Cusco tiene turismo, y aún así no tienen, ¿no? Lo que, lo que se necesita, lo que necesita la población. Y en vez de reclamarle al gobierno local, están reclamándole a Lima. Eso es muy importante, ¿no? Es terrible. Entonces, por favor, ¿no? Hay una parte también donde hablan de terruqueo, ¿no? Y miren lo que dice en el punto 292. Leo para todos aquellos que no están viendo en la pantalla. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constató un deterioro generalizado del debate público con una fuerte estigmatización por factores étnico-raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de esta población. Perdón, ¿no? ¿Qué pasa cuando medios alternativos, ¿no?
que son parte del grupo este de Amayuya, justamente avalados por el PNUD, ¿no? Yo quiero saber, ¿dónde queda la estigmatización que ellos le hicieron a la Policía Nacional? ¿Dónde quedó? Eso no importa, eso no es válido, ¿no? Porque yo sí quiero hacer un especial énfasis en esto, ¿no? Acá están los medios que sirvieron de fact-checkers durante la campaña presidencial, ¿no? Útero, La Mula, IDL Reporteros, Ojo Público, IDL Radio, Convoca, Sudaca, El Búho, Diario El Comercio, Noticias Trujillo, El Filtro. Yo quiero entender, estos medios, por ejemplo, ¿no se encargaron de decir que los policías ternas eran los delincuentes que saqueaban los cajeros? ¿Que tenías que aprender a identificar a un terna? ¿Que tenías que tener cuidado con los ternas? Se inventaron una lista de desaparecidos. Y habían muchas personas que dijeron, perdón, yo nunca salí de mi casa. Yo no estoy desaparecido, acá estoy. Yo no me olvido de eso, del noviembre de 2020. Y yo quiero saber por qué ellos sí. Entonces, si vamos a hablar de estigmatización, ¿no? Si vamos a hablar de estigmatización, podríamos también hablar de esto. Ahora bien, ¿qué les hace pensar que la estigmatización a muchos de los manifestantes que sí fueron violentos, que metieron gasolina a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que dijeron, guarda la gasolina, ¿no? A ellos. A todos aquellos que tenían bombas hechizas, que tenían un comité de desactivación de bombas lacrimógenas. ¿Tú vas a manifestarte pacíficamente con un comité de desactivación de bombas lacrimógenas? El 5 de abril del año pasado, cuando nos trataron de volver a encerrar con el pretexto de la pandemia, porque el presidente tenía miedo de que se llegue a Palacio para protestar por la corrupción que a todas luces estaba ejecutándose en su entorno más cercano y después de Zarratea, marchamos. Y yo no recuerdo jamás en una de las marchas que llevaban la bandera blanquirroja por delante, no la huifala, que es el reverso de la bandera de los Quispe Palomino en el Braem, ¿no? No la huifala, la bandera blanquirroja. En esas protestas no habían jamás comités de desactivación de bombas lacrimógenas, porque nosotros sí marchamos pacíficamente, en todo momento. Entonces yo quiero entender, ¿no? ¿Por qué hablan de esta estigmatización cuando acá les estoy compartiendo pantalla una vez más en la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que está en la página de OAS.org, en la Organización de los Estados Americanos, por si acaso? Se habla justamente en el artículo 2, como digo, punto 1, F, protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario del convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988. Díganme, ¿quién comete actos terroristas qué es? Por supuesto que se relaciona al senderismo si llevan huifalas. Los nuevos miembros de Sendero Luminoso tienen como bandera la huifala. Parece que se olvidan, ¿no? Entonces, si buscamos a los Quispe Palomino y recordamos justamente a camarada Vilma, camarada Olga y todas estas personas que están en el militarizado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, veremos la huifala, ¿no? Que no es una bandera, no es una bandera de protesta, no es una bandera del Tahuantinsuyo, nada de eso. La huifala no es una bandera del Tahuantinsuyo, por si acaso. La huifala es una bandera de narcoterroristas remanentes de Sendero Luminoso. Y eso no lo digo yo. Vamos a poner la fuente. Acá está el Pan Am Post. Y acá está la foto. Y miren cómo es la bandera. La mitad es comunista y la otra mitad es la huifala. Entonces, por favor, no se les estaba estigmatizando al decirles terroristas, sino se les estaba describiendo. Después agregan al informe cholos o indios,
poniendo al nivel del adjetivo de la descripción terroristas, terrucos, senderistas con cholos o indios. No son adjetivos raciales, no son descripciones raciales, son descripciones, son sustantivos. Cholos o indios, eso no. Y eso no es lo que se ha generalizado. Eso no era lo popular. Eso no era lo que se ha dicho. Se había dicho que se cometieron actos terroristas como se han hecho durante toda la etapa de la huelga magisterial en el 2017, tomando aeropuertos de Puno, Juliaca, Ancash, Moquegua. ¿Y quién protagonizó esa huelga magisterial violenta y era mando medio de César Tito? No lo digo yo, lo dice la DIRCOTE. Pedro Castillo Terrones, el presidente que estaban pidiendo que regrese. Así que no digan que esto no ha sido orquestado por la izquierda, porque si Vladimiro Roy Cerrón Rojas, el líder de Perú Libre, está celebrando este informe, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y la reparación y atención a las víctimas no debe ser solamente a las víctimas que han muerto en medio de la protesta social, yendo contra la ley, sabiendo que ir contra la ley en un contexto de emergencia y pacificación puede hacerlos encontrar la muerte. Y la encontraron. El cumplimiento de la ley no es incompatible con la protesta. La protesta violenta sí. Porque aquí en la comisión aparentemente no se está hablando tampoco, no le dan la importancia debida a todos aquellos negocios que perdieron todo. Al Plaza Vea que saquearon, al saqueo de Leche y Gloria, al policía que fue incinerado en el sur del país. Hay que ser justos y medir con la misma vara a todos. Yo les agradezco muchísimo a todos ustedes haber escuchado el día de hoy algunos de estos argumentos. Todavía falta mucho más por analizar, pero definitivamente hay que tener en cuenta que los datos muchas veces matan el relato y que es imperativo que prestemos atención a esto. Nosotros no podemos ser esclavos, ¿no?, de una narrativa que está fabricada por las izquierdas internacionales. Como diría la mauta José Carlos Mariátegui, ni calco ni copia. ¿Por qué tenemos que copiar a los países miembros del Foro de Sao Paulo? ¿Por qué tenemos que ser como ellos? ¿Por qué tenemos que citar sus medios? ¿Por qué no se cita ningún medio de oposición en este informe? ¿Acaso no tiene la verdad? Por favor, tengamos esto muy en cuenta y nuevamente agradecer a Manjar Golden Alfajores, agradecer a Fundo Mamá y Solina, a Catalulayes y por supuesto a Polident, que siempre también está presente con el canje para los dientes sanos y saludables. Tengan esto en cuenta, reflexionen, lean esto y, como dice en la encuesta, a muchos les molesta esto y se entiende que estén indignados, pero no es necesario que se lo pasen por zonas de su cuerpo que no les cae el sol. Lo importante es que se pueda rebatir este discurso hegemónico, porque eso es la batalla cultural, eso es la verdadera batalla política. Siempre he tratado de resaltar que tenemos que hacer las cosas en ese orden: batalla espiritual, batalla cultural y finalmente la batalla política. Porque si no rebatimos esos argumentos, la información va a venir de un solo lado y la idea y lo que se está tratando de impulsar a través de este y muchos otros medios de comunicación es justamente la pluralidad de opinión, la diversidad de periodismo, ¿no? Y definitivamente lean el informe y contradíganlo. Después, si quieren, utilícenlo para lo que crean conveniente. Conmigo será hasta el día de mañana a las 7 de la noche aquí en Radio Santa Rosa, en el programa La Verdad Nos Hará Libres, 1500 AM, 105.1 de la FM. Buenas nuevas en tu vida. Buenas noches.
La verdad no es relativa, es objetiva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo programa junto a Vania Thaís, porque solo la verdad nos hará libres.